Muy buenas tardes. Para la Biblioteca Nacional es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en una conferencia más del ciclo que realiza esta academia. Esta tarde la conferencia, la rendición de William Walker por la máster Matilde Amalia Cerdas. Estas conferencias son muy importantes porque permiten a la ciudadanía conocer con mayor profundidad todo lo referente a la campaña nacional, sus batallas, sus héroes, la defensa de la soberanía. Los videos de estas conferencias son editados y se incorporan a las colecciones patrimoniales de la institución y están a disposición de todos. Constituyen un recurso muy valioso de apoyo a los programas educativos. En esta tarde agradecemos a la conferencista, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la Cátedra Juan Rafael Mora, a Mariana Solano de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista que apoyan la transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a todos los miembros de la Academia y a todo el público que nos acompaña en vivo, así como a las personas que posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en los Facebook de la Biblioteca Nacional y de la Academia. También los invitamos a compartirlo. A continuación, voy a presentar brevemente a la conferencista. Tenemos un problema técnico y no hemos podido tener el audio de la doctora Ana María Botey, pero en el momento en que ya ella pueda unirse con audio, lo va a hacer. Matilde Amalia Cerdas es profesora, historiadora, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica. Dio por muchísimos años los cursos en la Escuela de Estudios Generales. Tiene múltiples publicaciones y ha participado como ponente en muchísimas conferencias a nivel nacional e internacional y tiene muchísimas publicaciones. Agradecemos a doña Matilde la conferencia de esta tarde, un día después de la efeméride de la rendición de William Walker. Le damos la palabra a la conferencista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Laura. Agradeciendo una vez más a la Benemérita Biblioteca Nacional la oportunidad que nos brinda de poder utilizar sus canales para difundir el conocimiento sobre los principales hechos de la campaña nacional. También, desde luego, un agradecimiento a la Academia Morista Costarricense que ha venido trabajando a través ya de muchos años para no solo dar a conocer la campaña nacional, sino para ampliar ese conocimiento con nuevas investigaciones que han sido expuestas por los distintos académicos que forman parte de la institución. Agradecemos a doña Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista Costarricense, por haber impulsado todas estas actividades, y a la doctora Ana María Botey, quien coordina la Cátedra Juan Rafael Mora de la Academia Morista. También, por supuesto, muchas gracias a Mariana Solano y Daniel Bonilla, que con sus conocimientos especializados nos permiten
realizar estas conferencias. El tema que vamos a tratar hoy es la rendición de William Walker el 1 de mayo de 1857. Para hablar de esta rendición es necesario saber fundamentalmente tres aspectos. Uno, cuál era la situación de Nicaragua después de que el ejército costarricense se vio obligado a abandonar ese país como consecuencia de la aparición de la epidemia del cólera. Segundo punto, cuál era la situación de los ejércitos centroamericanos en Nicaragua. Y como tercer punto, el regreso de Costa Rica a la guerra. Veamos primero qué sucedía en Nicaragua. En un simulacro de elecciones en las que solo participaron los departamentos de Granada y Rivas, Walker fue electo presidente de Nicaragua, cargo que juró el 12 de julio de 1856 en una ceremonia en la que es de destacar que estuvo presente el ministro de los Estados Unidos, John Wheeler. El principal decreto que da el gobierno, ya teniendo a Walker como presidente, es anular la ley federal de 1824 que había abolido la esclavitud en Centroamérica, decreto del que precisamente acabamos de celebrar los 200 años de su emisión. Y además implantó, ya abolido el decreto federal que había abolido la esclavitud en Centroamérica, implantó la esclavitud en Nicaragua, tanto para el ingreso de negros esclavos como para la esclavitud para los indios. Además de estos dos decretos, se dieron otros vinculados con el reparto de tierras, lo que ponía gran parte del territorio nicaragüense en manos de personas blancas, como lo llamaba Walker, y otros para favorecer con tierras a los miembros de la falange filibustera. La otra situación es la de las tropas centroamericanas en Nicaragua. Los ejércitos centroamericanos se encontraban situados en la ciudad de León de Nicaragua, a donde habían llegado desde julio de 1856. El ejército salvadoreño, compuesto por 800 hombres al mando del general Ramón Belloso, había llegado a León el 12 de julio. En esa ciudad se encontraba un ejército constituido por nicaragüenses que había organizado el general Máximo Jerez. Estos nicaragüenses pertenecían principalmente al Partido Democrático, al Partido Democrático Nicaragüense. El ejército de Guatemala, una fuerza de 500 hombres al mando del expresidente de Guatemala, general Mariano Paredes, ingresó a la ciudad de León el 18 de julio, trayendo como segundo al mando al coronel José Víctor Zavala. El 29 de julio llegaron a León otro destacamento salvadoreño, 400 más, al mando del teniente coronel Pedro Rómulo Negrete, y el 25 de agosto llegaron por mar refuerzos guatemaltecos. Los ejércitos centroamericanos situados en la ciudad de León muy pronto entraron en discordia. Algunos de los jefes centroamericanos se habían enfrentado en el pasado en luchas ya fuera para defender la idea federal o para defender la soberanía de sus respectivos países, lo que había creado resentimientos y desconfianzas entre ellos. No fue posible que se pusieran de acuerdo
por lo que los ejércitos centroamericanos se mantuvieron 3 meses en la ciudad de León sin tomar ninguna acción contra Walker, lo que, como es de suponer, fue un tiempo valioso para él. Los generales nicaragüenses Tomás Martínez y Máximo Jerez, cada uno por su lado, trataron de lograr acuerdos con los generales centroamericanos. Se dio un pacto entre Jerez y el general Belloso y otro entre Martínez y Zavala. Ambos pactos lograron que las tropas centroamericanas empezaran a actuar. Entre tanto, una vez que empiezan a actuar, los ejércitos centroamericanos ocupan la ciudad de Managua en septiembre de 1856 y por esta razón Walker ordenó el traslado de las fuerzas filibusteras que se encontraban en la ciudad de Masaya a la ciudad de Granada, en donde contaba con 1000 hombres y con un armamento que acababa de recibir de la ciudad de Nueva York. Los ejércitos aliados se enfrentaron a las tropas filibusteras en distintos combates, pero las diferencias entre sus jefes provocaron que los ataques no fueran debidamente coordinados, lo que originó nuevos reclamos y diferencias y además la pérdida de muchas vidas. Entre tanto, Walker recibía refuerzos por San Juan del Norte, hombres que venían a las órdenes de Charles Hemmingsen, al cual inmediatamente Walker le dio el grado de coronel. Costa Rica vuelve a la guerra. Pasada la epidemia del cólera, el presidente Mora estaba convencido de que era necesario que Costa Rica volviera a la guerra, ya que en su criterio el peligro de Walker había aumentado en forma considerable y era necesario que Costa Rica se uniera a las fuerzas centroamericanas. La primera medida adoptada por el presidente Mora fue convocar al Congreso Constitucional para el 3 de agosto de 1856, ya que este alto cuerpo había dejado de reunirse precisamente por todos los acontecimientos que había vivido el país en los meses anteriores. El 16 de octubre de 1856, el Congreso Constitucional, leo textualmente, autorizó omnímodamente al Supremo Poder Ejecutivo para continuar la guerra contra los invasores extranjeros en unión de los estados de Centroamérica, aliados de Costa Rica en defensa de la independencia y la integridad del territorio centroamericano. Hasta aquí el texto. El general José María Cañas se encontraba en el departamento de Moracia, hoy provincia de Guanacaste, desde meses atrás y había organizado un disciplinado ejército que había adoptado el nombre de Batallón de Moracia. Cañas siempre se mantuvo en contacto con los jefes centroamericanos, principalmente con el general Ramón Belloso, salvadoreño como él, a quien le anunció a finales del mes de octubre que en pocos días marcharía hacia Nicaragua. Al conocer el general Belloso que el ejército costarricense iba en camino hacia Nicaragua, dispuso que el general Máximo Jerez saliera con 300 hombres para la ciudad de Rivas para ayudar al general Cañas en la toma de la vía del tránsito. El 2 de noviembre de 1856 sale Cañas con el batallón de Moracia, que en adelante va a recibir el nombre de la Vanguardia.
El 7 de noviembre, ya en territorio nicaragüense, se entera que en el puerto de San Juan del Sur, en el Pacífico, se encuentra la goleta filibustera Granada, por lo que se detuvo una milla antes de llegar al puerto y envió una nota al comandante de la goleta, el teniente Faisu, en la que le pedía la entrega del puerto sin disparar un solo tiro y le aseguraba la protección de todos los ciudadanos que se encontraran en el puerto. Después de una hora sin recibir contestación de Faisu, marchó al puerto, que ocupó sin dificultad a las 5 de la tarde del mismo día. Poco después la goleta se retiró. En los siguientes días, 10 y 12 de noviembre, el ejército costarricense fue atacado por los filibusteros, pero en ambos combates fueron rechazados por los costarricenses. Finalmente, Cañas consideró que era conveniente ordenar la retirada de San Juan del Sur y marchar hacia la ciudad de Rivas, en donde se reunió con el general Máximo Jerez, y luego ambos generales y sus ejércitos marcharon a la ciudad de Masaya a reunirse con los ejércitos aliados. Desde la primera parte de la campaña, el presidente Mora estuvo convencido de que parte muy importante del triunfo sobre los invasores era adueñarse del puerto de San Juan del Norte. Al puerto de San Juan del Norte. Y del río San Juan y de los vapores ubicados en el río para el transporte de pasajeros. Pero la aparición de la epidemia del cólera obligó a los costarricenses a abandonar todas las operaciones militares y regresar al interior del país. Ahora, después de la autorización de la Asamblea Legislativa para volver a la guerra, pues Costa Rica va a centrar los esfuerzos en adueñarse precisamente del río San Juan, de San Juan del Norte, del puerto de San Juan del Norte, que es parte muy importante de lo que conocemos como la vía del tránsito. Ya que tenemos el mapa, tal vez es importante ver esos puntos que van a ser los más importantes para la toma de esta zona. Tenemos primero el puerto de San Juan del Norte en el Atlántico. Luego tenemos la Trinidad o punto HIP, como la conocían los filibusteros, en la desembocadura del río Sarapiquí. Este punto estaba en manos de los filibusteros. El otro punto importante es el Castillo Viejo, también momentáneamente en manos de los filibusteros. El fuerte de San Carlos, ubicado exactamente en el punto en que el río San Juan empieza a desaguar el lago de Nicaragua. Luego tenemos el lago de Nicaragua, en donde se encontraba un vapor de mayor calado que hacía el transporte de pasajeros hasta el puerto de la Virgen o de San Jorge. Ese era el vapor San Carlos. Y ya en el Istmo de Rivas tenemos otros puntos importantes que son precisamente los dos puertos lacustres de la Virgen y San Jorge, la ciudad de Rivas y el puerto de San Juan del Sur en el Pacífico. Este trayecto es el que conocemos como la vía del tránsito, ya que antes de la llegada de Walker aquí operaba una compañía norteamericana
la compañía accesoria del tránsito, la que, como lo habremos explicado en la primera parte de la campaña, pues fue expropiada por Walker y ahora se encontraba en sus manos. La importantísima misión de realizar todo este esfuerzo por apoderarse del río, del lago y de los puertos le fue encargada al mayor don Máximo Blanco, con un grupo que también recibe el nombre de la Vanguardia, compuesta por 200 hombres. El mayor Máximo Blanco sale de la ciudad de San José el 3 de diciembre de 1856. El 9 de diciembre llegan al punto conocido como Muelle de San Carlos. Allí se estacionaron algunos días para construir balsas y remontar el río. El 20 de diciembre llegan al río San Juan. El mayor Máximo Blanco dispuso apoderarse de los barcos por sorpresa, pero comprendió que para lograr este objetivo era necesario tomar la Trinidad o Punto Jipa, en donde se encontraba una guarnición filibustera, la cual fue derrotada por las tropas costarricenses el 22 de diciembre. Entre el 23 de diciembre y el 26 de diciembre, nuestro ejército logró adueñarse de los vapores del río, de los que estaban anclados en el puerto de San Juan del Norte y del fuerte del Castillo Viejo. Hasta aquí, los triunfos de la vanguardia costarricense habían sido enormes, pero faltaba la toma del fuerte de San Carlos, el cual fue tomado el 30 de diciembre de 1856. Mientras esto sucedía, el general José Joaquín Mora había salido de San José con el resto del ejército costarricense. Llegó a Muelle de San Carlos el 22 de diciembre y el 28 dispuso el general Mora la marcha hacia el río San Juan. Eran 300 hombres, artillería, parque y municiones, por lo que la marcha fue lenta. El 31 de diciembre llegaron al Castillo Viejo. El general Mora nombró comandante del castillo al capitán Faustino Montes de Oca y dejó una guarnición de 30 hombres al mando de Montes de Oca para defender esa posición. Inmediatamente se embarcó y llegó al fuerte de San Carlos el 1 de enero de 1857. El 3 de enero de ese mismo año, las tropas costarricenses lograron adueñarse del vapor San Carlos, que como decíamos era el que estaba en el lago de Nicaragua. La toma del vapor San Carlos significó que los costarricenses habían conseguido el control del río, del lago, y además podían comunicarse con los ejércitos centroamericanos que se encontraban en el Istmo de Rivas. Así se les cerraba el camino al Atlántico a los filibusteros. Walker intentó en varias oportunidades recuperar tanto los vapores del río como las posiciones de la Trinidad y el Castillo Viejo, puntos en que el ejército costarricense se enfrentó en varios combates con las fuerzas filibusteras y que logró conservar. El último intento de Walker por adueñarse del Castillo Viejo se dio el 2 de abril de 1857, pero nuevamente fracasó ante nuestras tropas.
Por esa razón, el general José Joaquín Mora ordenó a George Cauty que saliera con un grupo de hombres hasta San Juan del Norte para impedir que los filibusteros se volvieran a organizar. Al llegar Cauty al puerto de San Juan del Norte, se encontró que el vapor Clayton estaba anclado y solo, por lo que se adueñaron del barco. Además de que en el puerto de San Juan del Norte se encontraban varios barcos de guerra ingleses como observadores. El comodoro Erskine inmediatamente invitó a Cauty a una entrevista y le explicó que la mayoría de aquellos aventureros que permanecían en San Juan del Norte deseaban acogerse a la proclama del presidente de Costa Rica para regresar a sus tierras. Finalmente, y a bordo del vapor Orión, del que era comodoro el comandante Erskine, y con la mediación del comodoro, se llegó a un acuerdo entre Cauty y Joseph Scott, representante o agente de la compañía del tránsito, bueno, de la original, de la compañía que había hecho el transporte de pasajeros antes de caer en manos de Walker. En ese acuerdo se dispuso que los 350 filibusteros que se encontraban en San Juan del Norte serían trasladados al puerto de Colón en Panamá en 2 barcos y que de allí serían trasladados a los Estados Unidos. Que el señor Joseph Scott, como funcionario de la compañía del tránsito o un representante suyo, permanecerían en el puerto de San Juan del Norte, comprometiéndose a no permitir la salida del puerto o la utilización de ninguna parte del mismo para alistar embarcaciones con fines ilegales contra cualquiera de los estados centroamericanos. Todo esto estaba garantizado por el gobierno de Su Majestad Británica y en caso de incumplimiento esa protección cesaría. De esta forma, Costa Rica había logrado adueñarse completamente de la vía del tránsito y quedaba libre de la amenaza filibustera. Solo faltaba terminar con Walker, sitiado en Rivas por las fuerzas centroamericanas. Las divisiones de los jefes centroamericanos le habían permitido a Walker reforzarse considerablemente en Rivas. Había reforzado su ejército, había arreglado su artillería y hasta estableció un taller de fundición para hacer balas de cañón. Cuando el general Cañas, como ya habíamos dicho, llegó a Masaya con el propósito de lograr armonía entre las fuerzas centroamericanas, en enero de 1857 logró finalmente que se llegara al acuerdo de que todas las fuerzas centroamericanas quedarían al mando del general hondureño Florencio Satruch. Pero casi inmediatamente los democráticos de León rechazaron la jefatura de Satruch, ya que, según su manera de ver, Satruch apoyaba a los conservadores o legitimistas nicaragüenses. Por fin, el 18 de marzo de 1857, llegó al puerto lacustre de San Jorge el general José Joaquín Mora, con una columna de costarricenses procedentes del fuerte de San Carlos. La llegada de Mora puso fin a las distintas disputas, ya que inmediatamente todas las
tropas centroamericanas y sus jefes acordaron nombrarlo como jefe supremo de las tropas centroamericanas, por lo que Mora inmediatamente organizó su Estado Mayor de la siguiente forma: General José María Cañas, segundo jefe; General José Víctor Zavala, mayor general; General Florencio Satruch, inspector general; General Fernando Chamorro, cuartel maestre; y Coronel Alejandro Escalante, gobernador de campo. Entre tanto, el presidente Mora continuaba preocupado, sobre todo porque en los Estados Unidos se había dado un cambio de gobierno. El 4 de marzo de 1857 había asumido la presidencia de ese país James Buchanan, quien era partidario de las ideas sureñas y que en algún momento había planteado la posibilidad de separar de la Unión a los estados del sur. Por esta razón, el presidente Mora acreditó misiones especiales ante los gobiernos centroamericanos para pedir más apoyo militar a los países centroamericanos. El Salvador respondió inmediatamente comprometiéndose a mantener en forma permanente en Nicaragua un ejército de 1.500 hombres. Pero de nuevo va a suceder lo mismo. El primer contingente llega a León al mando del general Domingo Asturias el 14 de abril del 57, pero no quiso avanzar para ponerse a las órdenes de los jefes centroamericanos, alegando que tenía que mantenerse en León esperando al general Gerardo Barrios, que venía con la otra parte del ejército. Lo cierto es que cuando Barrios llegó a León, ya Walker había capitulado. Y Barrios publicó duras críticas contra Costa Rica y contra el general José Joaquín Mora. Entre el 29 de enero y el 16 de marzo de 1857 hubo varios combates entre los ejércitos centroamericanos y los filibusteros jefeados por Génesis. Pero en todos los casos las tropas centroamericanas lograron defender el puerto de San Jorge y los filibusteros se vieron siempre obligados a devolverse a la ciudad de Rivas. Los centroamericanos atacaron Rivas en varias oportunidades, pero nunca lograron entrar a la plaza de la ciudad, ya que Walker la tenía muy bien fortificada, con trincheras. No fue posible desalojarlo, pero sí lograron sitiarlo, ocupando haciendas y barrios ya a partir del 26 de marzo. Además, llegaron a San Jorge 500 refuerzos de Guatemala y también, como sabemos, llegó el general Mora con 500 costarricenses. Además, el general Martínez con 500 nicaragüenses. En este momento, los ejércitos centroamericanos eran muy superiores al de los filibusteros, por lo que creyeron que era tiempo de tomar la ciudad de Rivas y decidieron hacerlo el 11 de abril. Walker dice en su libro que él y su Estado Mayor estaban seguros de que escogerían ese día para atacar Rivas, por lo que estaban preparados. El combate duró 4 horas y los centroamericanos tuvieron 179 heridos y 80 muertos, y no fue posible desalojar a Walker de la ciudad de Rivas. Ante los rumores de que Walker esperaba refuerzos desde California, se le ordenó al coronel Juan Estrada tomar el puerto de San Juan del Sur, lo que hicieron el 15 de abril.
Ahí estaba nuevamente la goleta Granada, armada con cañones y con una tripulación militar al mando del mismo teniente Faizu. Existía la posibilidad de que Walker decidiera romper el cerco y dirigirse a San Juan del Sur, pero no lo hacía esperando la llegada de otro filibustero, Logrich, que era el encargado de llegar con los refuerzos de California. Al mismo tiempo, dice Walker, que cuando se supo que los costarricenses eran dueños de la vía del tránsito, su gente se desmoralizó mucho. Los aliados, por medio de hojas impresas, invitaban a los filibusteros a desertar y se les aseguraba que el gobierno de Costa Rica pagaría sus pasajes a Estados Unidos. Muchos lo hicieron. En una oportunidad, en solo 3 días, desertaron 100 filibusteros. Ahora tenemos que hablar de la aparición del capitán Davis. El 6 de febrero llegó al puerto de San Juan del Sur la corbeta de guerra St. Mary's, corbeta de guerra de los Estados Unidos. Su comandante, Charles Davis, tenía instrucciones precisas y reservadas para permanecer en el puerto de San Juan del Sur por espacio de 3 meses. Davis se entrevistó primero con Faizu, capitán de la goleta Granada, y el 18 de abril se entrevistó en la ciudad de Rivas con Walker. Pasó en la ciudad de Rivas una tarde y una noche y luego se trasladó al puerto de San Jorge, en donde se entrevistó con los generales centroamericanos. Davis se mantenía completamente informado de la situación de Walker en Rivas y al agravarse la situación de este, se comunicó con el general don José Joaquín Mora para concertar una tregua. El teniente de la fragata trasladó las mujeres y los niños a San Juan del Sur bajo la protección de la bandera de los Estados Unidos. Esto aumentó la deserción de los filibusteros. El capitán Davis se entrevistó con el general José Joaquín Mora el 30 de abril. Mora accedió a enviar con uno de sus edecanes una nota de Davis a Walker en la que le proponía sacarlo con todas las garantías a Panamá y de ahí a los Estados Unidos. Y además le comunicaba que la acción de Logrich en San Juan del Norte había fracasado. Todo parece indicar que Walker no participó en las negociaciones. Fue representado por Henningsen, quien redactó el documento de la rendición en que Walker se da el lujo de rendirse ante Davis y no ante los ejércitos centroamericanos. En ese documento únicamente se menciona al general Walker y al comandante Charles Davis. De acuerdo con el documento, Walker y los oficiales de su Estado Mayor saldrían de Rivas con sus espadas, pistolas y bagajes personales ante la garantía dada por Davis de que no serían molestados por el enemigo, o sea, los ejércitos centroamericanos, y se embarcarán en el barco de guerra de los Estados Unidos, St. Mary's. También bajo las garantías del capitán Davis, los hombres de Walker saldrán de Rivas con sus espadas y serán trasladados de modo seguro a Panamá al cuidado de un oficial de los Estados Unidos. En el documento no se mencionan los ejércitos centroamericanos ni al general José Joaquín Mora. Cuando el ejército centroamericano es mencionado, se hace bajo el término el enemigo. Las autoridades militares centroamericanas ni siquiera se mencionan.
El capitán Davis usurpó el poder del general Mora y de los generales oficiales aliados y respetó a los gobiernos centroamericanos. No se le exigió a Walker el compromiso de no volver a intentar nuevas expediciones, ni Davis le dio esa garantía al general Mora. El general José Joaquín Mora, como comandante en jefe del ejército aliado centroamericano, comunicó la rendición de Walker a los gobiernos centroamericanos el mismo 1 de mayo de 1857. Veamos parte de su carta, comillas. Después de 40 días de asedio opuesto a Walker y a los suyos, cuando a consecuencia de la mucha deserción había quedado este malvado caudillo con una pequeña fuerza, y cuando más sufría las penalidades del hambre y de la miseria, el muy honorable capitán Carlos Enrique Davis, comandante de la corbeta de guerra norteamericana San Marys, se presentó a mi campo lleno de los más humanos sentimientos, ofreciendo interponer sus oficios a fin de que Walker entregara por capitulación la plaza de esta ciudad con los elementos de guerra que existen en su poder, y demandando de mí garantías para aquel desgraciado y para todos los que han tenido la desgracia de acompañarme. Fui deferente y acepté con agrado tal mediación. Y desde entonces los trabajos del honorable señor capitán Davis fueron incesantes hasta obtener la rendición del enemigo. He dado, pues, término a la guerra que los gobiernos de Centroamérica me hicieron el honor de encomendarme. Cierro comillas. El historiador nicaragüense Jerónimo Pérez señala que algunos de los jefes centroamericanos, entre ellos los generales Atruch, Martínez y Chamorro, no quedaron conformes con los términos en que se logró la rendición de Walker, ya que consideraron que no se le exigieron garantías de no volver a intentar ninguna acción contra las repúblicas centroamericanas. En ese mismo sentido, el general Gerardo Barros, en una carta que dirigió al expresidente de El Salvador, José María San Martín, con fecha 14 de mayo del 57, dice, comillas, esa capitulación es un documento de oprobio y humillación para Centroamérica. No capitula el malvado con el general en jefe, lo hace con el capitán de la fragata de guerra americana sin dar garantías. Y es a él también a quien le entrega la plaza de Rivas para que la devuelva a nombre de los Estados Unidos y por autoridad propia, palabras que completan la humillación, porque no sé qué autoridad pudiera tener en el caso presente el comandante de la fragata. Jamás un bandido pudo despreciar más en su agonía a los gobiernos que le hacían la guerra y a los valientes que lo tenían reducido a la última extremidad. Al entregar la plaza tenían más orgullo los vencidos que los vencedores. Cierro comillas. Pero no solo en Centroamérica se recibió con desagrado la capitulación. El periódico Times de Londres criticó la participación de los Estados Unidos en la rendición de Walker. Se lamentó que el capitán Davis hubiese intervenido y evitado un fin ignominioso de la carrera de los filibusteros, y añadía, es un oprobio para los Estados Unidos, una nación celosa de su buen nombre, constituirse en protectora, aun cuando sea protectora oculta, de bandidos como los filibusteros y su jefe. Cierro comillas. Creo que el general Mora deseaba terminar con la guerra y por esa razón, como lo dice en su carta a los jefes de los gobiernos centroamericanos, fue deferente y aceptó con agrado la mediación de Davis.
La lucha contra los invasores había cobrado muchas vidas y había llevado mucho dolor a la patria centroamericana. Al aceptar la mediación del capitán Mora, del capitán Davis, don José Joaquín Mora pensó en la tan ansiada paz. En nuestro país, la noticia de la rendición de Walker se recibió como un verdadero triunfo. Se había logrado expulsar de Centroamérica a quien puso en peligro la soberanía de nuestros países, y por esta razón el presidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, estableció por decreto número 35 del 27 de octubre de 1857 que el 1 de mayo sería día feriado para conmemorar el triunfo logrado expulsando del territorio centroamericano al invasor. Muchas gracias. Estimada Matilde, muchísimas gracias por esa excelente conferencia. No sé qué preguntas existen, Laurita, si hay en el Facebook. Si no, yo podría comenzar con alguna pregunta para Matilde. Claro. Me gustaría que mientras Laurita revisa, explicaras si Walker hizo nuevos intentos para apoderarse de Centroamérica, si desistió o si continuó haciendo intentos y cómo culminaron esas acciones. Esas acciones, sí. Eh, Gracias, Ana María, porque en realidad esta pregunta nos permite completar esa situación de Walker. Walker en ningún momento desechó la idea de regresar a Centroamérica. El 24 de noviembre de 1857 apareció Walker en Punta Castilla, o sea, en San Juan del Norte, en el vapor Fashion. Por cierto, en esta oportunidad casi estuvo a punto de encontrar a Nicaragua y a Costa Rica en guerra, porque al enterarse por don Luis Molina de que Walker podría reaparecer nuevamente, se le dio orden a Cauty de que le pidiera al gobierno de Nicaragua la entrega del fuerte de San Carlos. Cauty lo hizo de una manera apresurada y poco diplomática, y el gobierno de Nicaragua, la Junta, dio un decreto diciendo que se aceptaba la guerra que le declaraba Costa Rica. En ese momento aparece Walker y efectivamente el 6 de diciembre llega a, bueno, como dije, el 4 de diciembre llegó a, perdón, el 24 de noviembre apareció en Punta Castilla, y el 4 de diciembre del 57 aparecieron los filibusteros en el Castillo Viejo y se adueñaron de los vapores del río. Pero bueno, el fuerte del Castillo Viejo fue valientemente defendido por el capitán Montes de Oca. El 6 de diciembre llegó al puerto de San Juan del Norte el buque de guerra de los Estados Unidos, Wabash. Venía equipado con 50 cañones al mando del comodoro Hiram Paulding, quien intimó a Walker a su rendición. Paulding recibió a Walker en su barco y lo llevó a Panamá con la orden de volver a los Estados Unidos. Los filibusteros se embarcaron en el vapor Saratoga y otros 2 vapores para ser devueltos a los Estados Unidos. O sea, nuevamente Walker
se entrega a personeros de la Marina de los Estados Unidos y no a los representantes de nuestros gobiernos. La última aventura de Walker fue en Honduras en 1860. En ese momento, el 6 de agosto de 1860, apareció en el puerto hondureño de Trujillo y tomó el puerto sin mucha dificultad. El 20 de agosto llegó al puerto de Trujillo la fragata inglesa Ícaros al mando del capitán Norbert Salmón. Esa misma noche Walker y sus hombres salieron de Trujillo y marcharon por la costa atlántica, se supone que para llegar a Nicaragua. Pero Ícaros los alcanzó en la desembocadura del Río Tinto. Walker se rindió nuevamente ante autoridades extranjeras, esta vez inglesas, ante Salmón, quien embarcó a Walker y a sus hombres hasta Trujillo. El 6 de septiembre de 1857, Salmón entregó a Walker y a sus hombres a las autoridades hondureñas, los cuales lo condenaron a muerte, y el 12 de septiembre de 1860 fue fusilado en el puerto de Trujillo. Este es entonces el final de Walker y de sus amenazas para nuestro territorio centroamericano. Muchas gracias, Matilde. Laurita, ¿tenemos alguna pregunta o comentario? Tenemos muchas felicitaciones a doña Matilde, tanto en el Facebook de la biblioteca como de la academia. No tenemos preguntas. Otra cosa que quisiera preguntarte, Matilde, en este contexto, es sobre esas críticas a la decisión del general Mora para permitir que Walker se rindiera frente al comandante Davis y no frente a los ejércitos centroamericanos. ¿Qué razones crees vos, como historiadora, que movieron a Mora a tomar ese camino? Sí, yo siempre he pensado, porque estas críticas, sobre todo la crítica al general Gerardo Barrios, que es una crítica muy fuerte al general Mora, pues siempre he pensado que el espíritu civilista de los costarricenses se reflejó en ese momento. Realmente nosotros en ese momento, bueno, durante toda la campaña, enfrentamos a Walker por el gran amor que teníamos a nuestro país, por la gran capacidad de líder del presidente don Juan Rafael Mora, que fue capaz de presentar ante el país el peligro que representaba la presencia de Walker en Nicaragua, y también convencer a los a los estados centroamericanos de ese enorme peligro. Pero realmente la guerra contra Walker había costado muchas vidas. En la primera parte, el ejército costarricense había perdido muchas vidas. Además, habíamos sufrido la pérdida de casi el 10% de la población con la epidemia del cólera. Esto, lógicamente, había afectado gravemente la producción y la economía del país, ya que la mayoría de los hombres que murieron en el campo de batalla y como consecuencia de la epidemia del cólera eran personas en edad productiva. Sabemos que con mucha valentía las mujeres costarricenses
asumieron las funciones comerciales y de exportación del café que habían tenido que dejar sus esposos, padres o hijos para marchar a la guerra. En los meses en que Costa Rica no estuvo en la guerra en los momentos en que los ejércitos centroamericanos se enfrentaron con Walker, principalmente entre septiembre del 56 y marzo del 57, realmente los ejércitos centroamericanos habían sufrido muchas bajas, un poco por el no haberse podido poner de acuerdo y otro porque Walker, mientras tuvo contacto con Nueva York o con California, estuvo recibiendo refuerzos y armas. Por eso creo yo que la acción de Costa Rica para adueñarse de la vía del tránsito es una acción importantísima, gloriosa, y sin embargo todo esto le había costado mucho al país y a Centroamérica. Por eso yo pienso que el general Mora aceptó esa mediación de Davis. Cierto que no fue militarmente hablando la mejor salida, pero pienso que Mora sentía que era necesario ya por fin parar la guerra y terminar con la pérdida de tantas vidas centroamericanas. Sí, pareciera que esa fue la motivación fundamental y y Costa Rica realmente no estaba en las mejores condiciones. Este periodo fue muy cruento, doloroso y muy complejo en términos económicos y fiscales. Yo también compartiría con usted esa apreciación. Sin embargo, militarmente no era la salida más correcta. El general No, Mora prefirió adquirir la paz pronta, el fin de la guerra, aunque militarmente quedara muy mal parado. sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, María. Militarmente, la rendición de Walker, pues, fue eh, una vergüenza para los países centroamericanos, pero creo que era la salida que se presentaba en ese momento y también yo pienso que tal vez en cuestiones militares estaban más preparados los generales centroamericanos que el general Mora. Claro que la llegada del general José Joaquín Mora a San Jorge fue la excelente salida para que las tropas centroamericanas por fin se pusieran en orden y en paz. Mora era la persona indicada, pero tal vez en este momento de la rendición no era la persona con más experiencia militar para llegar a esa rendición. Correcto. Laurita, ¿habrá alguna pregunta o no hay ningún comentario o algo, sino para concluir esta actividad? No, han llegado más felicitaciones a doña Matilde, que una exposición muy amena, con una gran profundidad académica, como solo una historiadora con su formación, capaz de brindarnos. Ahí saludos, dice a mi querida profesora y amiga, pero no hay preguntas. Fue una conferencia muy clara y con unos detalles muy precisos, doña Matilde. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Matilde. Sí, yo también me uno a las felicitaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, doña Laura. Muchas gracias a la Academia Morista que ha venido haciendo este gran trabajo para dar a conocer y para investigar sobre nuevos aspectos de nuestra campaña nacional, y a doña Laura y a la Benemérita Biblioteca Nacional que nos han permitido ya desde hace varios años tener esta proyección, no solo a nivel nacional, sino que es una proyección, ya que esto puede ser visto en cualquier parte, es una proyección para dar a conocer nuestra historia. Así es que muchas gracias a ambas instituciones. Y esperamos desde luego siempre con mucho interés las nuevas actividades tanto de la Academia Morista como de otras instituciones que trabajan conjuntamente con la Biblioteca Nacional. Me uno a las felicitaciones y al agradecimiento y Laurita, dejo en manos suyas cerrar la actividad. Micrófono. Muchas gracias a todos. Nuestro agradecimiento desde la Biblioteca Nacional, a la Academia Morista Costarricense por esta gran labor, y un agradecimiento a la doctora Ana María Botey por coordinar esta cátedra con actividades tan importantes que considero que se está conformando unos recursos muy, muy valiosos para poner en manos de los educadores, de los estudiantes y de la ciudadanía en general. Este es un tema que no va a dejar de ser parte de nuestros programas educativos, porque es pues, nuestra gran gesta heroica, y que es muy importante que todos conozcamos los detalles, ¿verdad? Muchísima más información como la que hoy doña Matilde nos ha brindado. Y bueno, agradecer a la Academia Morista porque yo creo que ese 1 de mayo, esa rendición de William Walker pasa como desapercibida porque es un día de muchas efemérides, ¿verdad? Entonces, por traer a la luz nuevamente este importante acontecimiento que debemos de seguir celebrando año a año, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y muy buenas tardes, y muchas gracias a Mariana Solano que nos ha ayudado con la transmisión. Buenas tardes.